Muy buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Berta Alba y hoy los acompañaré en esta jornada informativa. Vamos de inmediato a comenzar con nuestro programa de hoy, pues como ya sabemos, la pobreza continúa siendo un gran problema en el país y una de sus consecuencias es la desnutrición crónica en niños. Para hablar sobre este tema desde una perspectiva de las políticas públicas, vamos a conversar con la abogada Paola Bustamante, quien también fue es exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenas tardes, doctora Paola, bienvenida. ¿Cómo está, Berta? Muchas gracias por la invitación y un gusto aquí estar en Opao TV. Encantada. Gracias por aceptar la invitación. Bien, ¿cuánto se ha avanzado en el país en el tema de políticas públicas para reducir este problema que es la desnutrición crónica en niños? Bueno, en primer lugar, Perú tiene un avance enorme en todo lo que corresponde a primera infancia. En políticas públicas, si hablamos de políticas públicas, tenemos una de las mejores políticas públicas que hay en Latinoamérica. De hecho, exportamos, digamos, las principales decisiones que se han adoptado por allá desde el año 2005, que han sido en diferentes gobiernos fortalecidas, mejoradas, ajustadas. Entonces, Perú es un referente en políticas públicas para la primera infancia. Sin embargo, lamentablemente estas decisiones de política pública, estas estrategias, estos programas que se han creado para lograr el desarrollo integral de niños, niñas, de niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Que es donde se concentra la desnutrición, que es el primer tema que tocas con relación a la primera infancia, lamentablemente no vienen dando los resultados que esperamos. Si bien es cierto, la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años sigue reduciéndose levemente, ¿sí? No se logra todavía disminuir de manera importante en nuestro país. Pero creo que es importante también conocer qué es la desnutrición crónica infantil y qué causas, ¿sí?, la generan y qué consecuencias tiene, ¿no? La desnutrición crónica infantil principalmente se da en los niños desde que nacen hasta los 5 años. Y las principales causas están directamente relacionadas con la diferencia, o qué es la desnutrición crónica infantil, es la diferencia que hay entre la edad y la talla. Es decir, un niño o una niña, ¿no?, va creciendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y cómo debe ir su curva de crecimiento respecto a los meses que tiene hasta los 5 años. Si el niño se estanca en su crecimiento, eso le implica un retraso en su desarrollo. Por lo tanto, la desnutrición crónica infantil va a afectar directamente el desarrollo de los niños, va a generar un retraso, y cuando, digamos, esta es persistente, cuando le llamamos esta desnutrición crónica es persistente, entonces genera además un retraso en el desarrollo de las digamos, de las conexiones neuronales, de los niños, y por lo tanto luego no van a entender lo que leen cuando vayan al colegio, probablemente deserten. Entonces creo que es importante que los padres de familia, papás, mamás, que quieren ver a sus hijos sanos, fuertes, se preocupen por llevar a sus niños a los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Y qué son los controles de crecimiento y desarrollo? Cuando un niño nace hay que llevarlo al médico todos los meses. Eso es lo que nos dicen apenas el niño nace. Entonces hay que llevarlo al centro de salud para que lo tallen, para que lo pesen, para que le pongan sus vacunas. Y es ahí donde vamos a encontrar si el niño no está creciendo conforme a la edad, y son las alertas que se dan para la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, importantísimo prevenir. Así es, y bueno, va ligado a factores de estilos de vida, ingresos económicos también para poder priorizar el tipo de alimentación con estos pequeños, y también educación y llegada de las instituciones del Estado a los lugares más alejados, sobre todo donde muchas veces no se cuenta con estos recursos o con la información adecuada de cómo alimentar a sus pequeños. No hay programas, como usted bien mencionaba, programas gubernamentales como el programa Juntos, que brinda una subvención, un apoyo, a cambio de que sean bien alimentados o que cumplan con ciertos estándares de alimentación y de controles de salud estos niños, sobre todo, ¿no? Porque como usted bien mencionaba, es fundamental este desarrollo del cerebro y
de todas sus funciones básicas a estos pequeños que si es que no se cumplen de manera adecuada, se ven las consecuencias más tarde. Sí, efectivamente, en este momento, para tener una idea de cómo es el porcentaje, la desnutrición crónica infantil en menores de 3 años está en 11,7, ¿sí? 11,7% de niños tienen desnutrición crónica infantil menores de 3 años. Si bien es cierto, venía una reducción leve sostenida desde el año 2017, en el año 2021 la desnutrición llegó a 11,5 y ahora tenemos 0,2 puntos porcentuales por encima. Quiere decir que esta reducción mínima sostenida que se estaba dando, digamos, se ha truncado para el año 2022. Y efectivamente, en el caso de los menores de 5 años, vemos que sí hay una leve baja de 10% a 9,7, un 0,3 puntos porcentuales de reducción. ¿Qué es lo que hace el programa Juntos, por ejemplo? El programa Juntos transfiere 200 soles cada 2 meses para que las madres, padres de familia, lleven a sus niños a sus controles de crecimiento y desarrollo, a estos controles mensuales, ¿sí? Si bien es cierto, ¿por qué le interesa al Estado? Y estos programas de transferencias monetarias condicionadas son importantes, porque al Estado le interesa que vayan a sus controles para saber cómo están esos niños, para darles, por ejemplo, el sulfato ferroso que previene la anemia, para ponerles las vacunas que van a evitar que los niños, por ejemplo, se enfermen con diarreas, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas, las famosas EDAs, ¿no? Entonces es importantísimo el que se vacunen, por ejemplo, contra el neumococo y contra el rotavirus, también para evitar las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, estas 2 vacunas son centrales, pero también es central el que haya agua en la casa. Entonces, Juntos interviene para hacer que los padres lleven a sus niños al control de niño sano, conocido como control de niño sano o CRED. En el CRED, el centro de salud tiene que hacer su trabajo y el trabajo está directamente vinculado a que lo tallen, lo pesen, le pongan su vacuna y le den a los padres la indicación de cómo va desarrollándose su niño. Pero además los papás tienen que tener agua segura en la casa. La mamá cuando le da de lactar tiene que lavarse las manos. La mamá cuando cambia a los niños o el papá cuando cambia al niño, a la niña, al bebé, el pañal tiene que lavarse las manos. De lo contrario, lleva a la mano a la boca del niño y le puede dar diarreas y por lo tanto ahí se van todos los nutrientes que le transmite la leche materna, por ejemplo, y por eso el niño luego no procesa los alimentos y los nutrientes que se les va dando en la ingesta diaria. Entonces se pone de manifiesto una importancia de la educación, de la concientización y sensibilización a los padres de familia, tal vez para desterrar prejuicios, ¿no? Y también acceder a que ellos puedan acercarse a la consulta médica, porque muchas veces, según sus creencias también, que es respetable, prefieren atenderse con curanderos, herbolarios, y hay que también llegar de una manera adecuada a esas personas para que puedan acceder al sistema de salud de manera adecuada. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos en el país es que los papás sepan que la desnutrición, ¿no?, va a generar un retraso en el desarrollo de los más pequeñitos, de los bebés, finalmente a lo largo de toda su vida, pero lo otro es que no se trata de darles de comer cualquier cosa, ¿no?, sino más bien alimentos nutritivos, ricos en hierro para evitar la anemia, tener agua segura, brindarles después de los 6 meses, cuando ya recién consumen agua, ¿no?, agua hervida o agua clorada, que evidentemente va a evitar que se vayan en diarreas. Pero hay otro tema que es central y no solamente es la desnutrición crónica infantil, sino también la anemia. La anemia es la deficiencia de hierro en la sangre. Y en este momento en nuestro país, lamentablemente, con los datos que se acaban de publicar la semana pasada de parte del INEI, vemos cómo la anemia, ya nos imaginábamos que la anemia iba a subir, ¿sí?, en su porcentaje, pero no nos imaginábamos que tanto, ¿no? La anemia actualmente en promedio nacional ha llegado en menores de 36 meses, es decir, en menores de 3 años, a 42,4%. Eso implica que 4 de cada 10 niños tienen anemia y tenemos datos donde, por ejemplo,
vemos cómo en Ayacucho, ¿no? Se ha incrementado de forma importante la anemia, es casi el 50% de niños, 50,7% de niños con anemia, en Cajamarca el 38,2%, en Ucayali se ha elevado a 60,8% de niños. Es lamentable, en Puno está sobre el 70%, 7 de cada 10 niños tiene anemia en Puno. Entonces vemos cómo, ¿no? En la región La Esta Libertad situación también se afecta. presenta. En la libertad, efectivamente, en la libertad la anemia se ha elevado también al 36%. Lamentablemente en la mayoría de departamentos, salvo algunas excepciones como Cusco, por ejemplo, en la libertad ha aumentado un punto de 35 a 36%. Eh, por lo tanto, hay un reto enorme, ¿no?, para reducir la anemia, pero ahí hay algo que, y aprovechando evidentemente que llegamos a la libertad, vemos que hay un desconocimiento sobre cómo se genera la anemia, así como con relación a la desnutrición. Como vemos, son temas diferentes que tienen consecuencias similares en el desarrollo del niño. Y que En el caso de la lamentablemente muchas anemia, veces van juntas, ¿no? O sea, desarrollan ambas definitivamente, los pequeños. porque ambos implican en ese momento el desarrollo de sus conexiones neuronales en el cerebro. La madre tiene que ir a su control de gestación. Cuando la madre da luz, el cordón umbilical, cuando lo cortan, que todos lo sabemos que se llama clampaje, el clampaje debe ser tardío. El corte del cordón umbilical debe ser 3 minutos después de que el bebé nace. ¿Sí? En situaciones evidentemente normales y no de emergencia. ¿Y por qué tiene que ser 3 minutos después? Porque es el último momento en el que la madre le traslada a través de la sangre todo el hierro que el niño necesita para su desarrollo, por lo menos hasta los 4 meses. Los niños crecen muy rápido durante el primer año de vida y por lo tanto necesitan hierro para su crecimiento. ¿Y cómo lo consiguen? A través de los nutrientes que le traslada la madre a través de la sangre. Cuando el niño nace, ya no recibe esa cantidad de nutrientes por la sangre de parte de la mamá, solo toma leche materna, y a partir de los 4 meses, investigaciones que tenemos en nuestro país, realizadas a partir del 2017, identifican que la anemia no viene recién a los 6 meses, sino comienza a los 4, que es donde los niños comienzan a requerir más hierro y solamente le damos leche materna. Por lo tanto, al no poder comer papilla, al no poder comer hierro, digamos, en la papilla, porque a los 4 meses los niños solo toman leche materna, hay que darles gotas de hierro. Y por eso cuando las mamás o los papás van al centro de salud, tienen que reclamar sus gotas para que le den a los bebés, no porque tengan anemia, sino para prevenir que la tengan. Ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se enfermen, ¿verdad? Entonces, darle gotitas de sulfato ferroso previene la anemia. Y lo que tenemos que lograr es la prevención. No debemos llegar a que el niño tenga anemia para recién tratar. ¿Es difícil que tomen el sulfato ferroso? Sí. ¿Por qué? Porque es feo al gusto del bebé. Si al gusto del adulto es feo, el bebé lo escupe. Pero si logramos, y lo digo por experiencia propia porque he tenido que darle a mi hijo mayor sulfato ferroso en gotas, ¿sí?, si logramos que el niño lo coma, esa es una buena noticia. Pero el tema es que el sulfato ferroso estriñe a los bebés. Por lo tanto, viene con dolores de estómago, malestares, pero eso a la larga le ayuda al bebé. Entonces, hay que persistir, hay que darle todos los días sus gotas de sulfato ferroso, hay que llevarlo a sus controles. A los 6 meses van a pincharle el dedito para hacerle el dosaje de hemoglobina y saber si tiene o no anemia y hacerle seguimiento. Entonces, lo que ustedes están tocando el día de hoy a través de UPAO Noticias es sumamente importante. Hablar sobre desnutrición crónica infantil y anemia a toda la población es importante porque todos tenemos o conocemos a alguien que tiene un bebé durante sus tiene menores de 5 años. Por lo tanto, la desnutrición y la anemia impiden que esos niños se desarrollen de manera plena, pero además va a impedir que ese niño a la larga durante su vida también pueda aprender, también pueda lograrse como ser humano, como profesional, y no logramos salir de la pobreza. Por lo tanto, es importante que ese niño también sea competitivo para que nuestro país sea competitivo. Invertir en los niños, no solo, así es, invertir en los niños implica realmente pensar en la competitividad del futuro y no solamente el presente.
que hoy son los niños que tenemos bajo la responsabilidad de todos. Y lamentablemente nuestro presente, bueno, nos ha golpeado de diferentes maneras, una crisis generalizada pues por la pandemia, la inestabilidad política, ahora los fenómenos climatológicos también ha tenido un impacto en las políticas o en la aplicación y el éxito de estas políticas, ¿no? Que puede verse reflejado en todos los temas, principalmente de salud y educación, que son los prioritarios. ¿Cuáles serían los retos, doctora Bustamante, para los actuales gestores de los gobiernos locales y regionales para poder, pese a toda esta circunstancia adversa, poder sacar adelante este tema de combatir la desnutrición crónica y la anemia en los niños? Bueno, yo creo que uno de los primeros temas es que estamos con estos datos lamentables que acabamos de compartir, porque la anemia se ha incrementado, así como en algunas zonas la desnutrición, aun cuando en promedio, digamos, estamos casi igual que el año pasado. Uno de los temas que me parece importante es aprovechar que hay nuevas autoridades. Esta es la línea de base, esta es la foto con la que las nuevas autoridades ingresan a su gestión. ¿Y por qué digo aprovechar? Porque las nuevas autoridades se han comprometido a, no solamente hablo de gobierno regional, sino gobierno local, provincial y distrital, se han comprometido con la ciudadanía a contribuir a su desarrollo. Por lo tanto, los gobernadores y las gobernadoras tienen un rol central porque tienen que liderar la lucha contra la desnutrición infantil, crónica infantil y la anemia. Tienen que liderarlo a través de su dirección regional de salud, de las direzas, de las redes, a través de estrategias de comunicación, donde así como hoy día hemos compartido, no solamente es brindar el servicio en el centro de salud, sino hacer visitas domiciliarias y convencer a la ciudadanía que tiene que comprometerse porque son sus hijos, son sus nietos, son sus sobrinos, son sus ahijados los que pueden caer en esta situación de anemia y por lo tanto truncar su desarrollo. Las autoridades locales juegan un rol central porque son los que articulan en el territorio los servicios, más allá que el alcalde o la alcaldesa no tenga a su cargo el centro de salud, sí puede alertar, pedir y decir: aquí queremos que todos nuestros centros de salud o el único centro de salud que haya o en cada centro poblado, ¿no?, todos los niños vayan a su control. Y puede ser que el centro de salud, por ejemplo, abre de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche, pero los papás trabajan. Entonces la única manera es llevarlo a sus hijos el sábado o el domingo. Bueno, el alcalde tendrá que coordinar con el centro de salud para que a su vez coordinen con las instancias regionales y las redes para que ese centro de salud abra el domingo para que los niños puedan ir a recibir su control de crecimiento y desarrollo. La autoridad local, el alcalde y la alcaldesa son los que están cerca a la población. Por lo tanto, tienen no solamente el compromiso, la obligación, el deber de velar por cada uno de los pequeños, niños y niñas de su distrito, asegurarse que vayan a su control, asegurarse que no tengan desnutrición, asegurarse que no tengan anemia, que estén tomando su sulfato ferroso, que le hagan su dosaje de hemoglobina, pero además asegurarse que las madres embarazadas en su distrito también vayan a su control de gestación. Muy bien, la doctora. articulación en el territorio pensando en el ciudadano es fundamental de parte de las autoridades locales. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que sean unos verdaderos líderes y también la ciudadanía vigilante también en cumplimiento de estas funciones. Muchas gracias a usted, doctora Paola Bustamante, por acompañarnos en UNPAO Noticias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.